digamos, lo que yo antes es que es esta parte, es cómo arranca el modelo, cuáles son los supuestos en estos diferenciadores viene el adicional del modelo, la función de utilidad, la integral, las derivadas, es el desarrollo y llegar a la condición, digamos, de crecimiento del consumo. Yo sí tengo varias preguntas. Una es, B lo tratamos como en el modelo de Romer y otra es, si KDH es igual a cero, este, entonces esa función de producción, bueno, la de inversión del capital humano, este, no son complementarios los bienes que se usan para la función de producción. Claro, y no es que KDH sea cero, sino lo que es cero es el exponente. El que es cero es el, 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 el exponente es lo que es cero. Entonces, claro, ahí no tendría sentido uno tener capital físico en la producción de capital humano. Y no hay ni sustitución ni complementariedad. Simplemente el capital físico dedicado a la producción de capital humano no existiría en el modelo, porque no generaría mayor capital humano. Y el único factor de producción sería el capital humano. Ok, entonces en la función de producción tendríamos que el capital usado para la producción de bienes y servicios sería cero, ¿o cómo? No entendí eso. El capital usado para la producción de bienes y servicios sería, no, el capital físico para la producción de bienes y servicios sí sería el capital normal, que es el que está en esta función, en esta de acá. El capital sería completo, de hecho. O sea, todo el capital físico se utilizaría para la producción de bienes y servicios, mientras que el capital humano sí se repartiría en dos, tanto en para producir capital humano. Ok, muchas gracias. Listo. ¿Qué otras dudas tienen? Esta es lo que les digo, la parte central del modelo. Profe, la pregunta que hizo el compañero ahorita, el significado del B. Ah, el significado del B. Esa es la eficiencia en la producción de capital humano. Va a ser muy importante, de hecho. Se van a dar cuenta que es una de las variables más relevantes porque lo que está diciendo es que tan productiva es la creación de capital humano teniendo los mismos factores. Entonces pareciera un tema de métodos, ¿no? Si uno lo quisiera aplicarla, y de hecho eso sí tiene una interpretación como más clara, y es, si uno tiene un mejor método de enseñanza, puede ser la misma persona con el mismo capital humano, con los mismos instrumentos, digamos, el mismo salón, los marcadores, el tablero, pero el mejor método de enseñanza sí permite que haya una mejor inversión en capital humano, que haya mayor creación de capital humano. Entonces, eso sí tiene, digamos, una interpretación más clara y es esa eficiencia que se da en el proceso de acumulación de capital humano. Eh, ¿Qué va a ser importante? Uno diría, oiga, pero esa variable tiene cara de que va a ser relevante en el desarrollo del modelo. Así sea relevante, nosotros se van a dar cuenta que nuestro crecimiento económico no va a depender de la variación de B. Es decir, no tenemos que ponerla a crecer ni a B ni a A de manera exógena para poder alcanzar un crecimiento económico de largo plazo. Entonces eso es bien interesante, que uno no tiene en este caso que ponerse a asumir que A y B van cambiando en el tiempo y van creciendo para decir que una economía crece, que el PIB per cápita es más grande. Entonces, eso es como importante de este modelo. No sé qué otras dudas adicionales tienen. Eh, sí, profe, tengo dos. La primera, eso significaría que la eficiencia del capital humano
sobre la producción lo recoge la variable A. Eso es lo primero. Lo segundo es, no sé si podría repetir otra vez muy brevemente porque no sé cómo se llama esa letra, pero es igual a cero. Porque, ya, es, es el exponente que está en la función de inversión de capital humano. Es porque, por simplicidad, el modelo lo que está diciendo es prácticamente no se usa capital físico para la generación de capital humano. Lo que se utiliza sobre todo es capital humano. Entonces, y si uno compara las inversiones que deben tener por ejemplo, en tener, ahora eso le diría a uno, entonces, ¿para qué construye escuelas y colegios y universidades? No, o sea, aquí no es que el autor diga que es que uno puede aumentar el capital humano sin necesidad de capital físico, sino que lo que dice es que relativo a lo que se requiere de capital humano, prácticamente la producción de capital humano requiere capital humano. El capital físico es menor, a diferencia de otras actividades productivas. Aquí el capital físico prácticamente no se requiere, que era el ejemplo que les decía de para poder dictar una clase. Entonces, en su época habrán visto el marcador o la tiza y el tablero y la sede y pare de contar. No mucha más infraestructura. En ciencias y en otras actividades de pronto se requieren algunos instrumentos adicionales, pero lo que dicen eso es esencialmente lo que sí se requiere es tener a los profesores de toda como el entorno académico. Y si uno lo mira a nivel de gasto, por ejemplo, el caso colombiano, si ustedes ven una parte muy importante va a través del sistema general de participaciones y va, como es natural, al pago de las personas que cumplen el rol de educar a los maestros. Es un pedazo importante del gasto, de tener las personas que cumplan ese rol. Las inversiones en infraestructura, digamos, pues cuando hay un déficit importante, pues aumentan y se ven como gasto importante, pero en términos generales relativo a lo que es todo el proceso de producción, es mucho más importante el capital humano. Lo mismo en la universidad, digamos, ya después de tener solventado el tema de infraestructura, prácticamente todo lo que se requiere es el gasto en capital humano. Entonces, lo que dicen al final es, sí se requieren algunas inversiones en capital físico. O sea, el modelo más estricto incluiría capital físico en la generación de capital humano, pero dicen, no, relativo a lo que se requiere de capital humano no es tanto, y por simplicidad quitémoslo de la función de producción. Pero no es que digan que es que no se requiere, sino que relativo a lo otro se requiere más bien poco. Profe, una pregunta, no sé si está muy fuera del contexto, pero ya que supongo que este Lucas del modelo sería Robert Lucas, entonces no sé si el modelo estaría basado también en su teoría de las expectativas racionales. Mm, no, digamos, no están tan relacionados. O sea, el modelo de la formación de digamos, de expectativas a través de un esquema de expectativas racionales, lo que está en cierto modo diciendo es que la población toma las decisiones, digamos, con toda la información disponible. Eso, digamos, las expectativas racionales eran una aproximación para decir, por ejemplo, que en el caso inflacionario, que uno dice, si uno ve que un año la inflación es 1, el otro año la inflación es 2, el otro año la inflación es 3, y uno sabe que el Banco Central está expandiendo cada vez a un mayor ritmo la oferta monetaria, que eso genera presión sobre los precios. Dice, pues la gente, si lo utilizáramos sobre otro tipo de expectativas que se llaman expectativas estáticas, que es el valor anterior, el valor del periodo anterior, o sobre otro tipo de expectativas que son, por ejemplo, las expectativas adaptativas, que es una combinación compuesta de los valores anteriores digamos, de la inflación. Nunca uno va, cuando la inflación va creciendo de un 1% cada año,
bajo ninguno de los dos otros esquemas de expectativas, nadie haría la predicción de que la inflación va a subir un punto adicional. O sea, cuando llegamos el primer año 1, el segundo año 2, 3, 4, al quinto año, por expectativas estáticas, el pronóstico para el año quinto sería el mismo 4%, con las expectativas adaptativas serían menos de 4. Al ser una combinación compuesta, a no ser de que dicha combinación compuesta todo lo recoja el año anterior, donde se convertirían en expectativas estáticas. Entonces la expectativa racional lo que diría es si usted tiene toda la información disponible, sabe lo que está pasando con el Banco Central que está aumentando, pues pronostica que el siguiente año va a ser 5. Cada año está creciendo un 1%. Recoge toda la información disponible y toma ese tipo de decisiones. Eso reduce la capacidad de la política económica de generar resultados, de la política monetaria, según Lucas. ¿Y por qué? Porque entonces si usted está aumentando la oferta monetaria y las familias ya están descontando que eso va a generar inflación, de repente no se da ese estímulo al producto. Entonces, de cierta manera ahí salía como una hipótesis y era que la efectividad dependía de lo inesperado de la medida. Entonces, cuando sale y hace un recorte importante el Banco Central y nadie lo esperaba, entonces dice eso es más efectivo, porque nadie lo esperaba, nadie lo incorporaba dentro de los modelos y a su vez eso generaría mayor efectividad. Entonces, otra y de problemas cuando uno trata la política pública también. Y sobre todo el caso de la política monetaria. Ustedes imagínense que están tratando de ver cómo la caída de las tasas de interés le pega al PIB. Entonces uno podría coger una variable de expectativas de crecimiento, pero ¿cuál es el problema? Y ver cómo se comporta el PIB respecto a las expectativas. Pero el problema es que las expectativas pueden recoger ya la caída de las tasas de interés. Entonces se ajustan las expectativas y entonces ahí ver la efectividad es mucho más difícil. Pero hay maneras de resolverlo. Ahí, por ejemplo, uno lo que coge, eso hay una solución justamente en 2004 de un paper de Romer y Romer, de ambos Romer. Y lo que hacen es coger el componente residual, el componente, digamos, sorpresivo de la política monetaria, y con el componente sorpresivo de la política monetaria evalúa el impacto que tiene dicha política. Esa es una metodología muy interesante para analizar el efecto de la política monetaria. Está tratando de solventar el problema justamente que Lucas plantea. Pero en ese sentido, digamos, lo de las expectativas racionales no se relaciona directamente con el proceso de acumulación de capital humano, porque acá nosotros no tenemos ese problema, al menos de hablar de expectativas que se forman las familias o los hogares respecto a las variables futuras. De hecho, en medio de... Profe, dos preguntas. Sí, señor. La primera, ¿qué pasaría si asociáramos el nivel tecnológico en la función de producción con alguno de los dos factores, como hacíamos en el modelo de Solow con cambio tecnológico? Uy, que vean, no le entendí la pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros qué? ¿Qué pasaría si asociamos el nivel tecnológico en la función de producción con alguno de los dos factores, como hacíamos en el modelo de Solow con cambio tecnológico, o por qué no podríamos hacerlo? O sea, y decir que la depende del capital o sea, que la de solo depende del capital humano. Pues sí, o sea que la A estaría elevada a la 1 menos alfa con el capital humano, por ejemplo. Ah, ya, sí, claro, que la productividad estuviera en alguno de los dos factores. Pues mire que el B está imputado solamente al capital humano. El B, dado que no hay capital físico en la generación de capital humano, está estrictamente vinculado al capital humano. Y es esa capacidad de ese capital humano ya existente de generar nuevo capital humano. En el caso de nosotros lo podríamos trabajar metido en alguno de los dos factores, pero eso tenía un propósito especial en el de Solow, y era que los resultados se volvían
digamos, más fáciles de manejar y que era un elemento, digamos, vinculado a la productividad laboral. Uno puede resolver también de cierta manera el modelo de solo sin vincularlo al trabajo. Da unos resultados ligeramente distintos, pero el concepto sigue siendo el mismo, que depende de G. En este caso, como nosotros no estamos moviendo el A, es que aquí lo interesante, mire que como nosotros no tenemos, si quieren acá lo pongo con otro color, tenemos que Y es igual a por K a la alfa, HY, entonces U, H a la 1 menos alfa. Nosotros lo podríamos meter en cualquiera de las dos. Supongamos que lo vamos a meter en el capital. Entonces, vamos a llamarlo con otra letra, vamos a llamarlo Z. Entonces, decimos, uy, se abrió esto, ya. Entonces, vamos a llamarlo Z y decimos, miren, Z, K, todo elevado a la alfa, UH, 1 menos alfa. ¿Qué pasa si hacemos esto? Pues nos queda que Y es igual a Z a la alfa por K a la alfa por UH a la 1 menos. Y en este caso lo que podemos decir es, dado que es una constante, o sea, no es una variable que crece en el tiempo, porque mire que si creciera en el tiempo, pues sí tendrían rendimientos decrecientes, pero al no crecer en el tiempo es una constante, podemos decir, pues que Z a la alfa es igual a A, porque es un valor constante. Podemos hacer ese mismo ejercicio con el capital humano. Metemos una variable cualquiera, la que uno quiera, al lado del capital humano, quedaría elevado a la 1 menos alfa, pero como es un valor constante, lo podemos igualar a A. Entonces, por eso aquí sí que no hay problema en que nosotros lo metamos por fuera de la función de producción. Que quede detrás o que quede asociado a algún factor, porque son expresiones equivalentes, dado que son valores constantes, dado que no están creciendo en el tiempo. Entonces no habría problema. Profe, otra pregunta. Creo que estamos tratando de hacer como un paralelo entre Romer y entre Usawa y Lucas. Y pues siento que pues en un modelo estamos hablando de producción de ideas y en el otro de trabajadores calificados. ¿No hay como un modelo que empalme las dos cosas? Es enredado empalmar ambas cosas, porque si uno, por ejemplo, incorporara y pusiera a mover A y pusiera a mover H y todo lo demás, le daría probablemente crecimientos exponenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez el crecimiento es mayor. Por eso, uno de los, digamos, de los comentarios que yo les hacía al terminar la historia de Romer es, nos está mostrando el mundo de las ideas. Nos está diciendo, hay un montón de ideas que son bienes, en principio, no rivales. Nos está diciendo cuál es el total de ideas que existe en la economía y cómo se puede generar. Pero, de pronto, esa no es la restricción. De pronto no es el stock de ideas la restricción, porque el modelo de Romer asume que uno puede, cuando se crea una nueva idea, de una vez implementarla. E imaginémonos que existe, les voy a poner un ejemplo. Primero hay problemas de información asimétrica, pero supongamos que existe, a ver, el mejor método posible para dictar una clase, que existe, que alguien se lo inventó. Entonces, primero hay un problema de información asimétrica. No todo el mundo lo conoce, probablemente no es público. Entonces, ahí sí no es que otras personas no lo puedan hacer, sino simplemente no se conoce la idea, hay como limitaciones en la información. Pero un segundo elemento, después de que exista, no quiere decir que todo el mundo lo pueda utilizar, porque requiere cierto capital humano para poder hacerlo. Entonces, en el caso de Romer, cuando nosotros tenemos, y eso sí pasa con todos los sectores, entonces habrá, por ejemplo, en el caso de los restaurantes, debe haber un método donde la comida queda de mejor calidad, donde queda de mejor sabor, donde
Y eso se asocia, y uno dice, las ideas existen, de cómo cocinarlo, cómo hacerlo y cómo implementarlo. Pero al final, mire que eso se termina asociando mucho es al chef, mucho a lo que aprendió la persona para hacerlo, tuvo la capacidad de absorber esas ideas y de implementarlas y de crear unas nuevas. Entonces, esa es como la discusión, porque sí, es cierto que las ideas a veces tienen esa naturaleza de no rivalidad y de no ser excluyentes, hay muchos problemas para esas transferencias de dichas ideas. Y podemos hablar de todos los casos concretos, de todos los sectores eh, que están involucrados en la generación de nuevas ideas y donde hay problemas de transferencia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este modelo de capital humano? Nos dice, mire, eso de las ideas puede estar bien, o sea, puede que haya un stock de ideas, pero al final lo que va a limitar la capacidad de absorber esas ideas y de cómo eso mejora la capacidad de producir bienes y servicios es el capital humano. Es la capacidad de las personas que tienen para justamente o tomar las ideas o crear nuevas ideas o eh, hacer que el trabajo que está desarrollando funcione. Y eso es lo que va a limitar esa capacidad. Puede que nuevamente, que todas las ideas existan, que eso ya esté inventado, pero eso no quiere decir que eso se pueda aplicar. Eso requiere un proceso de adopción de dichas ideas donde una restricción fundamental es el capital humano. Entonces lo que hace Usawa y Lucas es decir, vámonos por ese lado, no por el mundo de las ideas porque pueden tener esos problemas, que es lo que uno haría, por ejemplo, en el caso de Romer. Empezar a colocar variables, que ese es un modelo de Romer, de hecho se llama como modelo de Romer para economías emergentes, colocar restricciones adicionales donde imponemos límites a la transferencia de ideas, menor velocidad a dicha transferencia. Pero entonces luego uno dice, bueno, cuando hace eso, pues denota que pues lo que podría sugerir es que van a haber algunos países que crecen menos porque tienen restricciones a la transferencia de ideas. Pero luego ahí el problema se vuelve y es que hace que sea más rápido o más lenta esa absorción de ideas. Y entonces como que todo va conllevando en ese sentido al capital humano. Y dice, mire, el capital humano sí puede determinar qué tan rápido, qué tan lento se van absorbiendo las ideas existentes, qué tanto se pueden crear las nuevas ideas y qué tanto aumenta la producción de bienes y servicios dependiendo del nivel de capacidad de las familias. Entonces, mmm, por eso, a pesar de que uno podría combinarlos, si los combináramos y los pusiéramos a crecer, un crecimiento exponencial, y recordemos que es ningún hecho estilizado muestra que haya un país que haya tenido crecimientos como exponenciales, que cada vez crezca más de manera indefinida. Entonces, Profe, si no es otra pregunta. ¿Me escucha? sí, señor. Porque el stock de capital humano no es como en el modelo acá una integral, ya que es un stock. El modelo, sí, uno podría decir o como lo que nosotros hicimos para calcularlo en el capital físico, que uno se acuerda que uno decía, el capital humano en el momento cero, ahí sería la tasa de crecimiento del capital humano, perdón, no sería eso, sino sería, esto sería el nivel de inversión en el nivel cero sobre la tasa de crecimiento del capital humano más a la depreciación, más la depreciación del capital humano. Entonces, este sería el cero y a partir de ahí uno hace el proceso recursivo y puede ir generando el capital humano. ¿Qué es lo difícil? ¿Cuáles son las inversiones en capital humano? Aparte de las de educación. O la gente, aquí por ejemplo hay un sector dedicado a la generación de capital humano. Entonces ahí uno podría tal vez modelarlo de esta manera y decir, oiga, yo voy invirtiendo más o menos tanto en capital humano cada año y ahí puedo crear un stock. ¿Cómo uno modela la depreciación? Poco, puede ser que a la gente se le olvide las ideas, se olviden de hacer las cosas
o que la gente se muera, y al morirse, muere con él una parte del capital humano y se destruye. Ese es como, entonces, esto tiene unos retos de la medición también más complejos. En el caso del capital físico, pues uno tiene cosas tangibles. Uno dice, ¿la máquina sirve o no sirve? Dice, tiene esto costó tanto, entonces yo lo puedo ir acumulando y lo puedo tener al menos una unidad de precios. Acá en estas inversiones en capital humano se va volviendo más compleja la cosa. Podemos tener incluso mejoras en la eficiencia que no se notan, o sea, que son difíciles de incorporar en el modelo. Si, por ejemplo, la introducción de nuevas tecnologías mejora ese B, y eso no se nota en las cuentas nacionales a través de los registros de inversión. Entonces, es un poco, digamos, esto desde el punto de vista empírico tiene unos desafíos importantes que toca solventar. Luego ya ustedes ven modelos aplicados y se hacen como ciertos supuestos para poder ya implementar estos modelos. Listo, entonces sigamos con... Yo sí tengo dos dudas acá. La primera es, pues no me es muy claro porque el A y el B tienen que ser constantes. Esa es la primera. El A y el B son variables constantes, pero lo cual no quiere decir, al igual que en el resto de modelos, que no puedan tener choques. Tipo la tasa de ahorro en solo, tipo la tasa de depreciación y eso. O sea, uno sí puede decir, miremos qué pasa en el modelo si llega a haber un aumento en la eficiencia del capital humano. Pero no es un choque endógeno, o sea, no es que el B se esté moviendo todo el tiempo y que dependa de variables internas del modelo, sino es una variable exógena al modelo, que se asume constante porque eso sí, si creciera de manera constante, o sea, si creciera todos los años, nos daría un crecimiento económico cada vez más alto. Y eso sí, digamos, generaría un problema en la parte empírica. Entonces, lo que sí es cierto es que B no puede crecer de manera constante. O sea, no es que cada año pueda crecer. Pero lo cual no quiere decir que uno no pueda tener variaciones en B, que en algún momento haya un choque donde B sea más grande y entonces eso genere una mayor eficiencia en la generación de capital humano y eso tenga sus consecuencias económicas sobre toda la economía. Esa es la primera pregunta. Sí, profe. Y la otra es, pues a mí me parece que es una variable muy importante en el modelo. No, no sé si sería como conveniente que el modelo fuera capaz también de explicar digamos, la variable internamente, como si fuera una variable endógena. Mire que, mire que ahí la pregunta es distinta pero interesante, porque si uno dice, este es el modelo que es, este es el modelo, un problema de crecimiento económico, este es un buen marco de referencia para tenerlo en cuenta y ser implementado en el quehacer de la política pública, pues cuál se vuelve la variable relevante y la variable a estudiar, cuáles serían los siguientes pasos. Oiga, una pregunta fundamental de la sociedad es qué hace que con los mismos recursos la gente quede mejor educada. ¿Cuáles son los mejores métodos? Y entonces ahí uno le pediría a Planeación Nacional y al Ministerio de Educación, toca hacer una investigación muy profunda de la eficiencia en la generación de capital humano, de que con las mismas inversiones lleguemos a más capital humano. Pero ya se vuelve una agenda de investigación que mire que no es propiamente de un modelo de crecimiento económico. De hecho, los economistas no sé si tengamos mucho que decir. De pronto los pedagogos tienen más cosas que decir que nosotros. La gente dedicada 100% al sector, los que hacen evaluaciones de calidad, los que se encargan de hacer el diseño, digamos, todos esos mecanismos de evaluación, son los que tienen mejores para resolver esa pregunta. Pero ya con el simple hecho de que nosotros digamos, oiga, esta estructura del modelo es razonable, es la que tal vez sea la que tiene mucha fuerza para explicar
porque un país crece más que otro, porque un país... Entonces nos dice también cuáles son las siguientes preguntas, cuáles son los siguientes problemas. Y ese sería el siguiente problema. Oiga, ¿qué hace que con la misma inversión un país tenga mejor nivel de educación? Entonces habrán unos que le dirán, y eso hay de todo, o sea, le dicen, no, mire, es que lo que se debe tener son buenos sistemas de evaluación. Bueno, otros le dirán, no, lo que se necesita son buenas capacitaciones docentes. Otros les dirán, no, acá lo que se necesita es, incluso los más liberales en el sentido de la creencia, digamos, del libre mercado, dirían, no, lo que se necesita es que la gente sí tenga subsidios para educación, pero que toda la educación en cierta medida sea a través de, responda a una mecánica del sector privado, a una mecánica del mercado, en la que las familias tienen suficiente con qué, pero pueden ir eligiendo los mejores colegios. A medida que se eligen los mejores colegios y todo lo demás, pues compiten entre ellos y tienen que competir por calidad y por lo tanto se tiene la mejor educación. Otros les dirán, no, ese no es el problema, así usted tenga eso, puede es que haya un proceso de exclusión y se pierde el mecanismo de movilidad social que tiene la educación. Lo que uno debe tener son, ahí es donde viene el problema, y es que hace que tenga una mejor. Y cada problema natural del Ministerio de Educación es con los instrumentos disponibles, cómo se hace para con los mismos recursos tener unos mejores resultados educativos. ¿Cuáles son esos instrumentos? De hecho, como hay tantos actores también en el sector, en un caso se vuelve un proceso de negociación de dichos factores. O sea, hay muchas visiones sobre el mundo de qué hace que sea mejor la calidad educativa y entre esas múltiples visiones, pues a veces por eso este es uno de los sectores más polémicos. Y uno podría decir, y esto sí saliendo un poquito del tema, de pronto es que no existe suficiente inversión. Eso puede ser una posibilidad. Puede que haya otros sectores que de pronto en una sociedad no debería tener tantos recursos y sí se podrían aumentar la educación. Pero dicho sea de paso, en este momento el que mayores recursos de inversión tiene de todos los sectores es educación. Entonces, el problema de la eficiencia es un problema real. Es ver cómo esos mismos recursos también, sin decir que no se requieran más recursos, porque probablemente se requieren muchos más. Eso es cada vez, eso también es digamos, un hecho estilizado en este sector, y es que de la educación es que a medida que va aumentando el capital humano, los recursos necesarios para aumentar el capital humano van creciendo. Entonces cada vez se van a requerir más inversiones en capital humano. Pero el cómo es donde se vuelve el problema. Pero si pasamos ya, o sea, si ya este modelo, después de analizarlo, detallarlo y todo lo demás, decimos, este es un modelo muy relevante en la toma de decisiones, pues ya sabemos a dónde tenemos que orientar la agenda de política pública. Y eso, oiga, toca orientarla, es ver cómo aumenta la eficiencia en la generación de capital humano, que eso ya sería un avance importante, un avance fundamental. Pero ¿dónde quedan las demás hipótesis? Las demás hipótesis deben tener algún tipo de peso dentro de la historia, sin decir que esta no sea. Entonces, esta es una historia muy fuerte, digamos, una hipótesis que ha generado cierto consenso entre los economistas del crecimiento, los economistas del desarrollo. Hay un economista muy famoso que se llama Alan Pritchett, que es de la Universidad de Harvard, es como de los mayores expertos de capital humano. ¿Y cuáles son como los problemas que encuentran usualmente? Cuando uno va a poner esto y aterrizarlo a los datos, es difícil probar las hipótesis. Tiene las especificaciones, cuál es la variable fundamental. Si uno tiene en mente que es el capital humano, pero si uno le dicen, venga, pero exactamente cuál variable es, si uno dijera, no, es que son años de educación. Entonces, claro, al principio eso tiene una efectividad grande, pero ya después de cierto momento parece que no es la variable. Entonces, si no son años de educación, es calidad y cómo se mide la calidad. Entonces ya empezamos a hacer un problema también de la aplicación, del problema práctico y entonces cuál es esa variable que efectivamente refleja el problema que estamos analizando. Entonces, vamos a plantear. Profe, una pregunta muy pequeña.
muy corta. Sí, señor. Ujú. En estos modelos nosotros ya no podríamos plantear diagramas de fase. En estos modelos no se podrían plantear diagramas de fase. Sí, sí se podrían plantear diagramas de fase, sobre todo entre el, el consumo y el capital. Sí. Perdón, no, pero tiene razón. No, porque vamos a encontrar crecimientos constantes de las variables. Entonces no vamos a asumir que la variación es cero, sino que la variación es constante. Entonces ahí el diagrama de fase no tendría tanto sentido. Gracias, profe. Listo. Entonces vamos a no ser si de que el diagrama de fase se hiciera con la variable en variación. Entonces les voy a poner, ya tenemos varias cosas nuevas en este modelo. Entonces, la primera cosa nueva es que ya tenemos la incorporación de una nueva restricción, que es la del capital humano, una nueva, tanto la ecuación de estado del capital, entonces tenemos tal lo físico como la ecuación de estado del capital humano. Entonces, eso para plantear hamiltoniano, tengamos que incorporar ambas ecuaciones de estado. Entonces, lo que vamos a plantear en el hamiltoniano es igual a lo de siempre, e a la menos rho menos n por t, la función de utilidad de costo, que utilizamos la que siempre hemos utilizado, y le sumamos, entonces, va a ser una primera variable como el mu que nosotros estábamos utilizando, sino que como estamos utilizando u en esta expresión, pues vamos a cambiarla. Si quieren, pues para seguir el libro, creo que el libro de texto maneja como una b. Y aquí en este pedazo lo que vamos a poner es la restricción del capital. Perdón, aquí me faltaba un punto. Aquí lo vamos a hacer a la derecha. Esta. Entonces vamos a pasarlo todo a términos per cápita. Y entonces la acumulación de capital per cápita, como ya lo habíamos visto, sería esto mismo en términos per cápita. Acá restamos el consumo per cápita y restamos la depreciación y el crecimiento poblacional por el capital. Paso que en la depreciación, y que fue una de las preguntas que hicieron ahorita, que en la depreciación que ustedes incorporar el capital per cápita. En el caso del capital humano, pues aquí mire que sería con dividir por L, es más fácil dividir acá por L, porque nos quedaría B 1 menos U por el capital humano menos delta H más N por el capital humano. Entonces, miren, eso es exactamente lo mismo que estas expresiones que están acá, solo que pasamos todo en términos per cápita. ¿Y por qué lo pasamos en términos per cápita? Porque aquí lo que maximizamos, recuerden que es el consumo per cápita. Entonces, vamos a pasar esto que está igual en K punto, entonces sería A a la K por UH 1 menos alfa menos C. Esto recuerda que es per cápita menos delta K más N, esto por K. Y mire que esta expresión es exactamente esta que se encuentra acá. Ahora vamos a poner también aquí, no sé si lo reducimos, o aquí esta misma más, si quieren sigamos escribiendo acá. Entonces aquí sería lambda. Y este lambda sería, y colocamos la otra restricción, la otra ecuación de estado, que sería esta parte de acá. Entonces la escribimos en este pedazo. Y nos quedaría B 1 menos U por H
menos delta H más N por H. Y aquí cerraría. Profe, disculpa, antes de que hagamos las condiciones, ¿cómo interpretamos económicamente la depreciación del capital humano? O sea, el delta sub H. Es la misma aproximación a lo del capital físico. Lo que pasa es que ahí lo que se puede venir porque personas se olvidan de las cosas, digamos, de los procesos, pierde habilidad, puede perder habilidad si no, digamos, se practica. Pero un segundo elemento también es por el fallecimiento. Mire que si las personas se mueren, se va con las personas el capital humano que tenían. Entonces eso también genera depreciación. Entonces es esa doble interpretación, que puede haber un efecto de depreciación natural y también de natural vida, o que también el fallecimiento de las mismas se van con el capital humano. Lo que es difícil es medirlo. La interpretación, digamos, uno dice, listo, eso hace que... Entonces, ¿qué? Ahí lo que tenemos la dificultad es para medir el capital humano como el problema de la depreciación. Pero ahí tendríamos que ver justamente uno cómo mide ese stock. Por ejemplo, ese stock por persona debe ser dificilísimo, ¿no? O sea, en el caso uno lo puede en el capital incierto valorarlo en precios de los bienes, mientras que el capital humano uno cómo hace para medirlo. Y esa es como parte de la dificultad, digamos, que podríamos decir empírica, pero en el caso nuestro, digamos, estamos todavía viendo todo el tema teórico. Listo. Entonces, acá las condiciones de primer orden, esto se los voy a hacer un poquito más rápido. Incluso ustedes lo pueden hacer, que son las mismas derivadas. Solamente les voy a escribir las condiciones de primer orden para que las tengan referenciadas. La primera condición de primer orden, lo mismo que la derivada respecto a C, sea igual a 0, pero tenemos otra variable control, que es U, que es el porcentaje de capital humano que va para un sector o a otro. Entonces, eso es un tema que también debe ser optimizado. Entonces, tiene que ser igual a 0, a 0 la primera derivada. Y las condiciones de la de control es que, la derivada respecto al capital, pues miremos qué es lo que, mire que esta es la restricción de capital. Esta es como la ecuación estado pero de capital, y esta es la ecuación estado de capital humano. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Pues a la derivada con respecto al capital colocamos la variable, no sería, ¿se acuerdan que era menos lambda punto, menos mu punto? Pues acá sería esta v, pero en variaciones, entonces menos b punto. Y en el caso del capital humano, lo que acompaña atrás es el lambda, entonces la derivada, no sé por qué se está moviendo, a ver si puedo acomodar acá, ya. Respecto a la derivada del hamiltoniano respecto al capital humano, sería igual a menos lambda punto. Y acá nosotros ya tendríamos estas condiciones de primer orden. Las derivadas pues son las que siempre hemos trabajado. Y vamos a pasar, que además les va a dar un poco pues, de curiosidad, y es que cuando nosotros, después de hacer todo el proceso de optimización, de reemplazar b punto sobre b, de restar,
de hacer todo el proceso tal cual como siempre lo hemos venido haciendo en Ramsey, vamos a encontrar el crecimiento del consumo. ¿Ya qué va a ser igual el crecimiento del consumo? Pues ahí vienen 1 menos teta, 1 sobre teta, productividad marginal del capital, ¿no les suena como familiar? Menos delta, más rho, delta del capital físico, más rho. Después de todo el proceso, que se van a dar cuenta que es largo, se van a dar que el resultado es exactamente la misma estructura que nosotros siempre hemos venido trabajando. Aquí, ¿cuál va a ser la diferencia? Que gamma C, que es 1 sobre teta, productividad marginal del capital, que en este caso pues sería distinta, sería A alfa del capital per cápita, perdón, a la alfa menos 1 por UH a la 1 menos alfa menos delta más rho. Y tenemos nuestra ecuación de crecimiento del consumo. Después de eso, lo que nosotros vamos a hacer es a encontrar las condiciones de equilibrio. Ahí nosotros tenemos que empezar a ver cómo podemos llegar a una expresión estática. Se van a dar cuenta que la expresión final va a depender del B. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Yo, profe, muy puntual, es que se me cayó el internet. Yo quería saber por qué está viendo por K y por H en el hamiltoniano. Qué pena. Los términos que acompañan. Claro, lo que sí, nosotros cuando teníamos el modelo de Ramsey, nosotros que lo que hacíamos era que cuando teníamos la derivada con respecto a la variable control, era menos mu punto. Entonces, el mu era la que acompañaba la ecuación estado del capital y la expresión era si era en negativo y en variaciones. Esa era la expresión que acompañaba. Acá, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos 2 ecuaciones estado y no solo una. ¿Cuáles son esas 2 ecuaciones estado? Tenemos la ecuación estado del capital físico y la ecuación estado del capital humano. Entonces, por eso en el hamiltoniano, lo que tenemos que hacer es poner 2 restricciones. O sea, las 2 ecuaciones estado incluidas en el hamiltoniano, la del capital físico y la del capital humano. Y la misma función de utilidad. Entonces, por eso nos da estas 2 derivadas. Entonces, cada una acompañando como lo que llamaríamos su precio sombra, que es esa variable que está acompañando toda la ecuación estado en negativo y en variaciones, así como lo hicimos con el hamiltoniano inicial de Ramsey. Listo, ya me quedó más claro aquí. Otra pregunta puntual. Es que yo estoy viendo que o sea, que tiene como 2 variables control, el C, pero también el U es como una variable control, no sé si me equivoque. Sí, señor, también tenemos 2 variables control. Entonces, el C, ¿qué es lo que pasa? Que en el proceso de optimización también hay una decisión que no es una ecuación estado, sino es una variable que se maneja y que se puede alterar para cumplir el objetivo de maximizar la utilidad intertemporal, y es justamente ese U. Y es decir, venga, ¿cuál debe ser ese nivel de U que maximiza la utilidad intertemporal y el nivel de consumo? ¿Cuál es la disyuntiva que enfrenta el que está manejando esa U? ¿Qué pasa si yo dedico una proporción grande a la generación de capital humano? ¿Ustedes cuál creen que es la implicación? O sea, si ese U es muy pequeño, de tal forma que mucho capital humano va a la generación de capital humano, ¿cuál ven que sería la implicación? Que hay menos personas produciendo bienes y servicios, ¿no? Tal cual, hay menos capital humano dedicado a la producción de bienes y servicios. Sin embargo, hay mayor generación de capital humano y por lo tanto va a haber en algún momento mucho más capital humano dedicado a la producción de bienes y servicios. Entonces ahí hay un costo de oportunidad. Si yo decido hoy invertir mucho en capital humano, es probable que eso me haya que
que tenga menos gente con capital humano dedicada a la producción de bienes y servicios. Pero eso genera más capital humano y en el futuro voy a tener más capital humano que así mantenga la proporción estable, voy a generar mayores bienes y servicios. Eso es, pero ¿hasta cuánto es óptimo? También va a haber otra decisión, ¿qué pasa si el U es muy grande? Perdón, si el U es muy... Sí, si el U es muy grande, entonces va a haber mucha gente dedicada a la producción de bienes y servicios, va a haber capacidad, va a haber mayor PIB, puede haber mayor consumo, mayor utilidad, pero en el largo plazo va a haber menos capacidad para generar bienes y servicios. Entonces es otro trade-off que es muy parecido al del consumo, pero el consumo mire que es con ahorro. Entonces si yo tengo mayor consumo, pues tengo menor tasa de ahorro y esa menor tasa de ahorro me impide invertir en mayor capital físico y esa menor inversión en capital físico me va a impedir en el futuro poder seguir consumiendo a unos ritmos más altos. Entonces, miren que aquí yo ya no tengo solamente la disyuntiva del ahorro que enfrentan las familias a través del consumo, sino la disyuntiva de capital humano que enfrenta la sociedad para saber cómo puede seguir aumentando el Producto Interno. Entonces, ahí mire que la tasa de descuento juega un rol fundamental. Este RO juega un papel muy importante porque el mayor RO lo que va a hacer es que pues las familias decían producir más y consumir más. Necesitan mayor consumo presente. Eso reduce las posibilidades de que haya un mayor crecimiento del consumo. Por otro lado, si el RO es pequeño, puede haber, digamos, con la expectativa de un mayor consumo futuro, un mayor nivel de ahorro y un mayor también nivel, digamos, de personas dedicadas a la producción de bienes y servicios. Igual, la clase de esta clase todavía nos falta una parte del modelo, pero es muy importante, digamos, este tenía contemplado 2 clases para que lo viéramos, porque el paso a paso, luego de lo que vamos a hacer es, ya si quieren estas ecuaciones las desarrollamos con detalle, ustedes también las pueden ir desarrollando, y lo que vamos a hacer es cómo, porque mire que aquí no hemos solucionado el problema, encontramos solamente la condición del consumo, pero tenemos que ver qué pasa con esta ecuación. Mire que K y H siguen siendo variables que se van moviendo. Entonces necesitamos ver esa dinámica y para eso tenemos que incorporar las otras ecuaciones. Entonces eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. ¿Tienen alguna duda final? ¿Será que puedo volver a repetir lo último, por favor? ¿Lo de qué vamos a ver la próxima clase? Sí, señor, profe. Entonces, vamos hasta acá. Solamente tenemos el resultado de crecimiento del consumo, pero depende de la productividad marginal de capital, que a su vez depende del nivel de capital y del nivel de capital humano. Entonces, todavía nos falta encontrar una expresión que dependa de elementos exógenos y que nos determine cuál es el nivel de crecimiento de la economía y exactamente de qué elementos exógenos depende. Todavía que hay variables endógenas que están dentro del modelo que tenemos que desarrollar. Entonces, por eso todavía, así pareciera que ya lo estamos llegando a la solución, todavía falta una parte del modelo, digamos, relativamente grande por desarrollar para llegar a un crecimiento económico que dependa solamente de elementos exógenos. Profe, una pregunta. Esa tasa de depreciación que tenemos ahí, ¿es del capital o del capital humano? Es de la tasa de depreciación de capital físico. Listo. Profe, Profe, otra yo pregunta. tengo una pregunta. Señor. Hable Germán y después hablo Bueno, yo. mi pregunta es puntual. Ahí no deberíamos también encontrar una tasa de crecimiento también asociada al U, dado que es una variable de control, como un U punto sobre U. No entendí esa última. Entonces, que si tenemos un nivel de U. No, me refiero, no deberíamos encontrar también una ecuación que diga que me dé la tasa de crecimiento del U, un U. Claro. O que nos diga cuál es ese U óptimo. De pronto U no va a crecer de manera indefinida, porque U está entre 0 y 1.
dado que es una proporción, que es la proporción de capital humano que va para el sector de producción de bienes y servicios. Entonces no vamos a encontrar un crecimiento indefinido como si lo podemos encontrar en el consumo. Lo que sí tenemos expresión para algo que nos diga, debe haber alguna proporción óptima de lo que debe ir para un lado y para otro. Listo, profe, gracias. Profe, mi pregunta es de el trabajo del proyecto. Sí, señor. Cuando nosotros estamos hallando el capital en el periodo cero, nosotros decimos que es la formación bruta de capital en el periodo sobre la apreciación más gamma, ¿cierto? Sí, señor. La dificultad que tenemos con mi grupo es el gamma. El gamma lo tomamos como el crecimiento que hubo hacia el periodo uno o como el promedio del crecimiento en todos No, los periodos. periodos. ¿En todos? Sí, señor. Listo. Hay una cosa, digamos, que parece también útil y es, uno puede cometer, calculando el capital inicial, digamos, puede haber cierta variabilidad. Si uno toma una tasa de depreciación más pequeña o una tasa de depreciación más grande, el gamma, uno dice, oye, está cogiendo los valores futuros. En todo caso, el capital inicial, la definición del capital inicial, no afecta mucho, curiosamente, toda la trayectoria del capital. Entonces ustedes pueden tomar, entonces por eso ahí tomen el crecimiento medio de la inversión, tomen la tasa de depreciación, creo que es el 5% que les había dicho, pero digamos si otro trabajo, si otro lo hiciera con un 4% de depreciación o un 6% de depreciación y utilizara los mismos valores que ustedes en el resto de cosas, se van a dar cuenta que la trayectoria del capital no les va a cambiar tanto. Entonces, eso es súper importante, que este método no depende tanto del capital inicial, pero sí es importante tener un capital inicial para poder saber cuál es el stock de capital en cada año. Listo. Gracias, profe. Ustedes ahí lo pueden probar, como tienen todo formulado, eso es útil, ir uno cambiando el parámetro y ver cómo se van a evolucionar los resultados. Una última pregunta. Usted decía que ese valor de ROE tiene un factor importante. ¿Cuál era en el modelo? El valor de ROE tiene, no, es sobre el consumo, y es justamente que si el ROE es bajito, puede generar mayores crecimientos en el consumo, como en los otros modelos, sino que acá vamos a ver cuál es el impacto que tiene también sobre el U. Pero sobre el consumo ya es clarísimo. Un mayor valor de ROE hace que la gente sea más impaciente y disminuye el nivel de consumo. Perdón, o sea, disminuye el crecimiento del consumo, porque hace que la gente quiera consumir más hoy. Y un valor de ROE bajo aumenta el crecimiento del consumo, que eso ya es un elemento muy importante. Pero con el capital humano, entonces con la decisión de capital humano también debe ser importante, porque si yo soy poco impaciente y puedo esperar a tener un mayor consumo en el futuro, pues es una sociedad que se puede permitir invertir más en capital humano para que posteriormente genere mayor producción y pueda haber mayores niveles de consumo. Profe, aquí otras dos preguntas rápidas. Aquí también estamos maximizando una utilidad intertemporal del consumo, ¿cierto? Igual que Ramsey. Sí, señor. Listo. Y lo otro es si existe una relación entre esas dos variables control, la variable control de consumo y la de U. Vamos a encontrar si existe esa relación o si es independiente, o si son independientes después de haber optimizado el loop. Digamos, eso es justamente lo que vamos a hacer en la próxima clase, que ya desarrollamos estas ecuaciones de primer orden. Lo que pasa es que no quería sin irme con conclusiones, entonces por eso no le gasté más tiempo en el desarrollo, pero vamos a desarrollar esta parte y ya vamos a seguir para que esto quede solamente toda esta expresión dependiendo de elementos exógenos. Listo, profe. Y aquí algo más muy puntual. Es que a mí me gustaría saber si es posible como agregar otros elementos de este modelo, por ejemplo, elementos de gasto público que se dieron en el modelo de Barro. De pronto podría
dar una explicación aún más robusta. No sé si tenga sentido eso. Uno lo puede hacer, incorporarlo es difícil. ¿Por qué? Porque si, digamos, vamos a tratar de meter el gasto. Tenemos dos formas de hacerlo. Una primera es añadiéndole la función de producción, pero se me acaban los rendimientos constantes. La otra es cambiando los exponentes, metiendo una tercera variable con otro exponente. Ahí el desarrollo del modelo también se vuelve un poquito más difícil, pero se podría hacer. Tocaría ver el cómo y exactamente cuál es la idea que uno quiere desarrollar dentro del modelo. Pero sí, la respuesta es sí se podría hacer, tocaría hacerlo con cuidado, como por ejemplo para no encontrar rendimientos crecientes y que termine una economía creciendo de manera exponencial. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces muchas gracias. Ahí nos vemos entonces el próximo viernes.